Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Agradezco el la invitación a este evento. Y bueno, yo comentaba pues que lo que preparé para esta tarde tiene que ver, yo creo que va muy relacionado con los temas que se han tratado en este último bloque y lo he titulado el turismo en áreas naturales protegidas, ¿no? No nos salimos del enfoque, no nos salimos del ámbito que se está tratando, solamente pues lo llevamos hacia el contexto de la sustentabilidad en el turismo. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Este, mm, a ver, déjame ver si puedo compartirla. Parece que sí, ahí va. Bueno, antes que nada, me presento. Yo soy Claudia Leiva, soy profesor de la Facultad de Ciencias, este, y trabajo directamente en el programa de maestría en manejo de ecosistemas. Y bueno, a través de la experiencia que hemos podido tener en esta área, originalmente soy bióloga, pero digamos que el trabajo me ha llevado a incorporar mi conocimiento de biología más ligado hacia pues aspectos que tienen que ver con esta relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y bueno, como ejemplo, podemos hablar justamente de lo que significa el turismo y el desarrollo sustentable como un tema que pues suena, se escucha, ya lo comentaban hace rato mis colegas, las arquitectas, y que de repente pues no se ve, ¿no? Si nosotros pensamos en el turismo como una actividad económica que puede ser verde desde esta perspectiva, pues hablaríamos más bien de la sustentabilidad en términos ambientales, pero también, ¿por qué no?, en términos socioculturales, ¿no? Y a veces vemos que por más que queremos, y el ejemplo del Valle de Guadalupe es genial, porque realmente el turismo basa todo lo que es su desarrollo en el paisaje, ¿no? Y precisamente se busca promover el turismo sustentable como una forma de que no se modifiquen los paisajes. Y como decíamos, esto no es nuevo. Nosotros podemos ver que ya desde hace muchos años se habla de sustentabilidad en el turismo cuando vemos paisajes como los que pintaba, por ejemplo, José María Velasco, ¿no? Esta es una pintura de José María Velasco de el valle del Citlantépetl, ¿no? Cerca de entre Puebla y Veracruz, ¿no? Y bueno, si vemos desde el discurso qué significa eso de sustentabilidad, pues se van a encontrar como que o sea, muchas cosas que son y otras que no son, ¿no? Desde el punto de vista de turismo, algunos autores dicen que el turismo de repente sustentable se convierte, como decía hace rato, no sé si fue Norma, quien decía como que le ponen el apellido de sustentable y así lo llevan, pero en realidad se habla de una actividad que de alguna forma tiene posibilidades de realizarse y que no solamente se debe de quedar en el discurso, sino que debe ser parte de la acción, ¿no? Vemos al paisaje como un recurso turístico desde siempre. Hay cosas que queremos compartir, como decía Paula hace un momento, en la naturaleza encontramos no solamente belleza, sino también tranquilidad. Encontramos también formas de hacer cosas que nos relajan y esto es tan importante ahora como lo ha sido siempre, ¿no? Entonces aquí comparo dos paisajes, uno que fue pintado también por Velasco y otro que es una fotografía de un lugar que dentro de la zona urbana de Ensenada de repente vemos que se va perdiendo, es de estos sitios que vamos perdiendo por el avance del desarrollo urbano, como es el caso del Cañón de Doña Petra, ¿no? Entonces, ¿qué es el turismo sustentable? Esta foto que aquí les presento es de Punta Banda. Ustedes pueden ver en el paisaje y hasta pueden reconocer figuras como una cabeza de un gorila que está en una de las laderas
de uno de los cerros de Punta Banda, ¿no? Y entonces, pues es un modelo que surge más o menos por ahí a finales de los años 90 y que de algún modo recupera o integra varios tipos de turismo, ¿no? El turismo de aventura, el turismo rural, el turismo cultural y lo que se ha llamado ecoturismo o turismo ambiental, ¿sí? ¿Qué características debe de tener para realmente considerarse como turismo alternativo o sustentable? Debe ser planificado. Lo más importante, creo que lo mencionaron tanto mis compañeras de la mesa redonda como Paula, es que debe ser de un crecimiento controlado y debe de proyectarse a largo plazo. La sustentabilidad tiene un contexto de temporalidad súper importante, es a largo plazo. Debe de tener flexibilidad porque hablamos del desarrollo de servicios, pero que de alguna forma van planificadas y muy especializadas. Y debe de ser compatible con la conservación ambiental. Entonces, si cumple con estas características, es turismo alternativo sustentable. Por eso algunas formas de turismo de aventura no podrían considerarse sustentables, ¿no? Y otras sí, ¿no? El turismo de aventura es el que implica un cierto nivel de riesgo que el turista acepta para el realizar su actividad, como podría ser la escalada en roca, como podría ser el buceo, que tienen un cierto grado de riesgo, pero es aceptado por el que practica esta actividad, ¿no? Y bueno, sabemos que vamos a encontrar muchos problemas desde la perspectiva del significado asociado precisamente a la conservación ecológica y que de algún modo estamos hablando de que la conservación no debe ser una limitante para realizar actividades, sino más bien debe ser una meta, ¿no? Buscamos hacer actividades para mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en estos lugares a través de la propia actividad, como es el caso del turismo, ¿no? Y podemos hablar desde esta perspectiva de que incorporamos el componente ecológico como, como uno de los factores de planificación al desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista ya de lo que significa el turismo sustentable, por ahí me encontré esta, esta imagen que es una representación que me parece muy completa del significado de lo que es el turismo sustentable. Si lo vemos, tiene un componente económico, un componente ambiental y un sociocultural. Y en todos ellos tiene que cumplir con ciertas características. Y además, ninguno es menor que el otro, todos son igualmente importantes. En el sociocultural debe procurar el bienestar de la comunidad, así como la equidad social en el económico y la satisfacción del visitante. El producto turístico debe ser eficiente y no solamente como pensaríamos la cuestión de la conservación de la biodiversidad, sino tiene que estar conjugado todo, ¿no? En este concepto podríamos hablar de una dimensión de sustentabilidad ecológica, otra ambiental, otra que tiene que ver con cuántas personas, que creo que este es el problema principal que ahora observamos en el Valle de Guadalupe, que a pesar de que hay instrumentos que definen la capacidad de carga como el reglamento, como lo decía Claudia, mi tocaya hace rato, pues estos no se cumplen y por ende se está arriesgando el paisaje, que es el principal atractivo de esa zona, ¿no? Por otro, y es porque se está rompiendo la capacidad de carga. También hablamos pues de la sustentabilidad económica, cultural, y desde esta perspectiva, la político-social y además institucional, o sea, es una responsabilidad tanto de las personas que viven en el lugar como de sus autoridades el que se cumplan todos estos componentes que debe de tener el turismo para ser sustentable. No nos podemos quedar atrás ninguno de los componentes del mismo, sino tenemos que sumarlos para que realmente funcionen, ¿no? Entonces, un modelo que se ha aplicado y donde podríamos decir que podríamos ver al turismo como una alternativa es dentro de las áreas naturales protegidas, particularmente en aquellas que donde
las personas viven, como una alternativa productiva para el desarrollo de sus actividades, ¿no? En este caso, pues las áreas naturales protegidas sabemos que son espacios que tienen valor tanto por la biodiversidad de sus paisajes como de los recursos que poseen. Y estas pueden ser de diferentes tipos, pueden ser tan sencillas como el cañón de Doña Petra, que tiene el potencial o lo tuvo de ser un área protegida a nivel municipal, como esta que es de la Laguna Hanson, que es un área natural protegida a nivel federal. Pero tenemos sitios como Cataviña, que está dentro de lo que es la reserva de la biosfera de lo que es el área de protección de flora y fauna del Valle de los Cirios, y que todas las personas que viven ahí saben que viven en un área protegida, se preocupan por la conservación y se preocupan porque los prestadores de servicios turísticos en muchas ocasiones no los consideran para realizar sus actividades y deterioran los recursos que están dentro de la propia área, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el objetivo es el mantenimiento a largo plazo de todos los procesos y componentes que tiene este lugar. Y bueno, solo como para no salirnos de contexto ni tomar muchísimo tiempo, las áreas naturales protegidas no son nuevas. Tenemos áreas naturales protegidas pues desde tiempos inmemoriales, ¿no? Se habla que desde el siglo I ya tenemos algunas áreas naturales protegidas y que estas han ido evolucionando y que a partir del siglo XIX empieza el modelo de parques nacionales que es como el modelo ya de la actualidad, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de uno de los primeros parques nacionales de Norteamérica, que es el parque de Yellowstone, ¿no? En México, pues tampoco es nuevo. Desde la época precortesiana, Nezahualcóyotl y Moctezuma fueron de alguna forma promotores de la conservación tanto de las especies como de los paisajes, ¿no? De hecho, podemos decir que tanto el bosque de Chapultepec como la zona de Huastepec eran áreas protegidas por pues por estos representantes o señores de los aztecas, ¿no? Y ahí se tenían, digamos, representaciones de la biodiversidad regional de una de las áreas que actualmente es un área natural protegida que comprende básicamente todo un corredor mesoamericano que es de suma importancia para la conservación de la biodiversidad nacional, ¿no? Entonces, en realidad, podemos decir que tanto los jardines como los espacios que tuvieron estos señoríos fueron como los principales antecedentes para las áreas protegidas en México. Pero bueno, si lo definimos ya concretamente, un área protegida es un espacio de tierra o de mar que está dedicada a la protección de la biodiversidad y de los recursos naturales y culturales. Y estos espacios pueden ser áreas naturales protegidas, espacios de protección de flora y de fauna o parques o reservas, ¿no? Y tienen, por supuesto, una zona que es llamada como la zona núcleo principal y un área de influencia. Y justo en las áreas de influencia es donde se realizan las actividades, principalmente el turismo. ¿Por qué? Porque se considera que el turismo es una de las actividades que puede realizarse sin que se extraigan directamente los recursos. Es una actividad que se puede hacer de observación, de entretenimiento, de recreación y de bajo impacto, ¿no? Básicamente se busca que tenga un reconocimiento legal. Existe una organización internacional que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que nos define qué es lo que podemos hacer dentro de las áreas naturales protegidas en particular. La investigación, la conservación, la preservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios, todo esto de lo que nos platicaba Paula, se consideran servicios del ecosistema que al usarlos nosotros se convierten en servicios ambientales. Están ahí para cuando los necesitemos, ¿no? También protección de los valores tanto naturales como culturales, el turismo, la educación, el aprovechamiento sustentable y el mantenimiento de los atributos culturales, ¿no? En México existen diferentes tipos de áreas naturales protegidas, como son las reservas de la biosfera,
como son los parques nacionales, los monumentos nacionales, las áreas de protección de recursos naturales, las áreas de protección de flora y fauna, los santuarios, y a nivel regional se pueden tener parques y reservas estatales y algunas zonas de protección a escala municipal, ¿sí? ¿Quiénes son las dependencias encargadas del manejo de las áreas naturales en México? Pues es la Semarnat, a través de lo que se conoce como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un órgano descentralizado que, al igual que la Comisión Nacional Forestal, de la que nos habló Paula, pues están encargados de la conservación y el manejo sustentable de los paisajes y recursos que están contenidos dentro de estos espacios selectos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? En México, pues se han dado diferentes momentos en los que las áreas naturales primero eran espacios en los que no se podía hacer nada, de no tocar, de no usar, pero en la actualidad el enfoque ha cambiado. Y como decíamos, ahora el enfoque busca que a través de la conservación de la naturaleza se mejore el bienestar de las personas que viven en las áreas naturales protegidas, ¿no? Y bueno, no podemos decir que todo es un éxito porque existen amenazas globales a nivel internacional que están de algún modo poniendo en riesgo la conservación no solamente de los paisajes y que son consecuencia pues en mucho de todo lo que de alguna forma hemos acumulado como daños ambientales o problemas ambientales. Todo el mundo conoce pues el cambio climático que ya es global. También tenemos básicamente estas presiones de las que hablaban hace rato las colegas arquitectas sobre la globalización y las amenazas sobre los sistemas socioeconómicos y culturales, el cambio de uso de suelo, la transformación de los paisajes. Uno de los elementos que llega con la transformación de los paisajes es la invasión de las especies introducidas que de alguna forma se convierten en especies exóticas, invasoras y por supuesto los conflictos en el uso del suelo, ¿no? Y de alguna forma no hay que olvidar que necesitamos procurar el bienestar de la gente que vive en los espacios naturales o en las áreas naturales protegidas, porque si no les garantizamos un bienestar, pues ellos tienen que hacer uso de lo que hay. Por eso esta frase de que con hambre no se puede conservar la naturaleza, ¿no? Entonces tenemos que, digamos que relacionarnos, que buscar la manera de alinear los objetivos de la conservación, como veíamos en el diagrama que hace rato les presenté, entre los objetivos económicos, los objetivos sociales y los objetivos ecológicos, de tal forma que realmente alcancemos lo que es una actividad que sea realmente sustentable, ¿no? Que los sistemas de áreas naturales protegidas sean o tengan un modelo de manejo basado con la comunidad, que reconozca a la gente que vive y que se apoye en lo que ellos hacen o han hecho tradicionalmente, que se vea la conservación como un modelo de desarrollo para tratar de disminuir los problemas del hambre y la pobreza y que se busquen nuevas formas de trabajo a través de la participación, o sea, con una gobernanza y una construcción social que vaya en beneficio de la propia comunidad con responsabilidad, ¿no? Y finalmente, que no nos quedemos solamente con un modelo en el que el gobierno tiene que hacerlo todo, sino que busquemos también hacer de alguna forma propuestas que bajen de la comunidad o suban hacia el gobierno desde la comunidad. Y por mi parte, eso sería lo que traigo esta tarde para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Le agradecemos su tiempo y su paciencia y su presencia en este evento para los estudiantes. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.